Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Aquí en Leyendo con el Autor siempre tenemos escritores que nos desbordan. En este caso, el compañero Enrique del Percio, que es el dueño, el autor de Política o Destino, un libro que por más que yo quiera acercarlos a ustedes a él, lo único que se me ocurre es preguntarle a mi invitado, Enrique, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo fue que tomaste todos estos temas? La profundidad y la cantidad de temas políticos y de filosofía. ¿Cómo fue? Bueno, es que en realidad en nuestros países es muy difícil, o más que muy difícil, yo creo que no es muy serio tomar aisladamente cada uno de estos temas. En este caso aquí trabajamos con el cruce entre educación, finanzas públicas, seguridad, corrupción, ecología. Lo que me hizo pensar en la necesidad de trabajar esto hace unos cuantos años, en esas reuniones que suelen armar los organismos internacionales y que invitan expertos para que vayan, en una ocasión me habían invitado como experto en seguridad, que es uno de los temas que trabajo. Justo yo había sacado unas notas que habían salido en los diarios donde hablaba de seguridad sustentable. O sea, para hablar en serio de seguridad no tenemos que poner el eje ni en la policía ni en el Código Penal, sino en aquellos factores que hacen que tenga que intervenir la policía y el Código Penal. Bueno, un poco el planteo de que no hay mejor indicador del fracaso de una sociedad en tanto que sociedad que la cantidad de policías que esa sociedad le demanda al Estado. Claro, cuando llego a esta reunión, el primero que habla es el experto en educación, que dice el problema de la educación no pasa por la escuela ni por los maestros, sino que pasa por la equidad, las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Yo dije, bueno, estamos en la misma sintonía. El tema es que después habla el experto en temas de trabajo y dice, bueno, es que el problema tiene que ver con las condiciones de empleabilidad, o sea que tiene que ver con la educación, con la salud. Justo antes que yo, habla el experto en salud, que dice, en realidad en la Argentina el problema de la salud tiene que ver con el trabajo, por las obras sociales sindicales, con la educación, porque a mayor nivel de educación, mayor nivel de prevención. Con lo cual, cuando hablo yo, digo, voy a decir lo mismo de todos, el problema mío no tiene que ver con mi problema, sino con lo demás. Y ahí nos reímos todos un poco. Y quedó ahí. Ahora, cuando salí, me puse a pensar, me di cuenta que realmente esto es algo muy grave, porque en líneas generales, los, entre comillas, expertos, estamos formados en la matriz anglosajona de las políticas públicas. Las políticas públicas como metodología son algo genial, pero cuando las aplicamos como ideología son algo muy peligroso, porque la política pública implica formar expertos en distintas parcelas de la realidad. Eso funciona cuando estás hablando de un país donde el sistema político y social funciona. Pero cuando es el sistema lo que no funciona, lo que hay que hacer es pensarlo todo. Y en ese sentido no hay una formación seria para poder pensar en el sistema. Bájame un ejemplo. Es como si yo tuviera a alguien que sabe muy bien de todo lo que sería jardinería, pero la situación de mi familia y mi casa no la tengo para nada clara, sería como una cosa así. Exactamente. Es decir, el que sea excelente ese jardinero está como inutilizado o está perdido. Exactamente, exactamente. Es como si querés con un jardinero o si querés con alguien que combate cucarachas, por ejemplo. Entonces resulta que el tipo lo único que sabe es poner veneno para cucarachas, pero no se da cuenta que la casa está totalmente sucia. Es decir, lo único que conseguís con ese tipo de expertos es que las cucarachas vayan mutando y mejorando cada vez, mejorando entre comillas, no su resistencia al veneno. Se trata de ver la cuestión en su totalidad. ¿De qué manera uno podría establecer, no sé, hasta cambio de materiales que no faciliten el avance de este tipo de bicho? Exactamente, y en la sociedad pasa eso. No se puede analizar seriamente nada más que el problema, por ejemplo, de la educación, si al mismo tiempo no estamos viendo qué pasa con la sociedad toda, si tiene un sentido ir hacia algún lugar esa sociedad. Como gustaba decir nuestro querido maestro Gustavo Cirigliano, cuando la sociedad tiene claro para dónde va, nos guste o no, uno puede decir composición, tema, la vaca, si estamos pensando en un país agropecuario y demás. Ahora, cuando no sabemos para dónde vamos, no tiene sentido ni siquiera hacer una composición. Pero, ¿dónde se agrieta el asunto de no saber para dónde vamos? Porque me encuentro
una persona como vos, que no solamente tenés trayectoria política, sino que además se te ocurre pensar el país? Hay muchos que lo piensan. Por supuesto. Y entonces, ¿dónde ocurre? Es como la escena que decís que el que hablaba de educación, el que hablaba de salud, el que habla de trabajo, vos que... ¿Dónde está agrietado que se nos escapa, perdemos la energía para constituirnos en lo que sugería Cirigliano? En general, en los años 70, en el mundo, las nuevas tecnologías aplicadas a la producción generan los siguientes fenómenos. Por un lado, antes una persona trabajaba toda su vida en la misma empresa. Eso hacía que hubiera una relación fuerte con aquellos que trabajaban con él, que por lo tanto pudieran conocerse, hablar de cosas importantes. ¿Qué tipo de modelo era ese? Mira, si querés ponerle un nombre, el modelo fordista de producción, si querés ponerle un nombre, pero no necesariamente ese. Lo que a mí me interesa es plantear, la gente trabajaba en el mismo lugar, se conocía con los otros, hablaba de distintas cosas. Hoy nadie está mucho tiempo trabajando con la misma persona, con lo cual si vos hoy llegás a tu empleo y tenés mala cara porque te sentís mal y tu compañero de trabajo te dice, ¿qué te pasa? Vos decís nada. No vas a contarle que te peleaste con tu novio, con tu novia, que tenés problemas con tu hijo. No me pasa nada. Eso genera que no haya profundidad en las relaciones. A partir de estos cambios también la gente deja de vivir en el mismo barrio. Entonces ya deja de darse esa relación que se daba en el club de barrio, en el café, en la unidad básica. Eso va provocando una fragmentación muy grande. En ese sentido, los militares hicieron un trabajo... Es que justamente, mientras eso pasa en prácticamente todo el mundo, Europa, Estados Unidos, aquí, que además fue algo deliberado, no es casual que esto haya ocurrido, esta apuesta por las nuevas tecnologías viene más o menos para la época en que Estados Unidos pierde la guerra de Vietnam, crisis de los petrodólares, revolución de los claveles rojos en Portugal, o sea, una situación muy delicada que hace que se tome esa decisión. Ahora, en América Latina se estaban dando procesos de un fuerte entramado popular, de constitución de lo popular, en Bolivia, en Chile, en Perú, en Brasil, en Uruguay. Entonces, no estoy haciendo un himno naif a lo maravillosos que fueron los 60 y 70. Hubo contradicciones terribles, hubo errores terribles, pero la tendencia era esa. Como no alcanzó con el cambio en los modos de producción, hizo falta algo más, que fueron nuestras dictaduras. Dictaduras que son exactamente lo contrario de los fascismos en Europa. Mientras los fascismos se trataba de tomar masas heterogéneas y desde arriba para abajo uniformarlas, porque era justamente ese momento en donde entre el acero y el petróleo la industria cambia y entonces empiezan a recibir gente de todos lados. Era un caos. Hay que poner orden desde arriba para abajo, uniformar. ¿Te acordás esos films, los documentales, The Wall, de Pink Floyd? Estabas pensando en The Wall, justamente estabas pensando en eso. Y los tipos, ¿viste? Y andaban... Bueno, si no, la clase obrera Valparaíso. Un perno, tac, tac. Ahora, en nuestros países, nuestras dictaduras fueron todo lo contrario. Lo que hicieron fue, mientras había un proceso de homogeneización desde abajo hacia arriba, lo que se hizo acá desde arriba para abajo es destruir cualquier tipo de homogeneización. Es decir, destruir cualquier tipo de entramado popular que pudiera generar una actitud positiva frente a esto. Desaparecen, asesinan y matan, y las redes de lo que sería lo que vos estabas describiendo en el presente, como el encuentro con el otro que labura o lo que pasa en el barrio, todo eso también se cortó porque había que mirar para otro lado cuando venían a buscar a un compañero. Con lo cual la única relación que queda es la del consumo. Dejas de ser ciudadano, pasas a ser consumidor y bueno... Usuario. Un usuario, un consumidor, exactamente. Entonces, en función de esto, la política pierde envergadura, la política pierde esa razón de ser digamos, el impulso vital de ser esa fuerza que conduce hacia un lugar. Política plural, con discusión, no estoy diciendo cuando hablo de política todos pensamos lo mismo y vamos para allá, todo lo contrario, pero se discuten esos grandes temas, ahora no. Política o destino, nuestro invitado de hoy, ya regresamos.